Hola, bendiciones del Señor. Hoy vamos a ver algo muy importante de la fe cristiana, que a veces tendemos a pasar un poco por alto, o quizás no nos detenemos a meditarlo un poquito. Em, Hoy vamos a pensar en qué fue lo que hizo el Señor Jesús allí en la cruz. Eh, Tenemos que partir diciendo que todo lo que Él hizo obedecía a un plan de parte de nuestro Dios, un plan de rescate para el hombre, pero de parte de nosotros, de los seres humanos. Él estaba allí, castigado por una condena que era injusta. Pilato decía, yo no hallo ningún mal en él, y ofreció a ese malhechor, a Barrabás, y a Jesús, y las multitudes, nosotros, escogimos que sea liberado Barrabás y el Señor Jesús sea crucificado. Aprendíamos en la iglesia eh, hace muy poquito que el Señor soportó un dolor físico. Imagínense el castigo de las espinas clavadas en su sien, de los latigazos, de sus manos y sus pies clavadas allí al madero. La crucifixión, un método de eh, castigo horrible que los romanos aplicaban a los criminales, pero también sufrió emocionalmente, moralmente, porque fue eh, eh, objeto de las burlas, de los escupitajos. Entonces, había un dolor del desprecio que los hombres le dejamos sentir, pero hay un tipo de sufrimiento, porque con estos dos primeros, el físico, el moral o emocional, todos en alguna medida hemos sufrido, pero hay un tipo de sufrimiento que es espiritual y que es cuando el Señor Jesucristo recibe lo que corresponde al castigo de los pecados. Eso nosotros apenas podemos vislumbrarlo. Pero aquí en Primera de Pedro, el capítulo 2 y el versículo 24 dice que él mismo llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Entonces él estaba allí sufriendo en su cuerpo el castigo de nuestros pecados, algo espiritual, Dios dejando caer en la persona de su Hijo el castigo que correspondía a mis pecados. La Biblia dice en 1 Corintios 15:3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Es decir, Él estaba entregando su vida allí conforme a lo que Dios había declarado en su palabra. Él mismo dijo que tenía que ir a Jerusalén, que tenía que padecer, que tenía que ser crucificado y que al tercer día se iba a levantar de entre los muertos. Entonces Él estaba obedeciendo un plan que se consumaba allí en la cruz. ¿Se acuerdan ustedes que lo último que el Señor dijo allí en la cruz fue consumado es? Y después entregó su espíritu. Dios que ve al hombre que está perdido, que está hundido en sus pecados, que no puede solucionarlos por sí mismo, envía a su Hijo y el Señor Jesucristo viene y en esa cruz paga la deuda y le ofrece al hombre, pone a su disposición la salvación y el perdón de sus pecados, que era el problema que el hombre no podía resolver. Los que creen en el Señor Jesucristo y en su obra de salvación tienen sus pecados perdonados, tienen un lugar en los cielos, son hechos hijos de Dios. Es una maravilla lo que Dios ofrece. No es automático, porque si no Cristo hubiese muerto y todo el mundo tendría sus pecados perdonados, pero sí está disponible para todos los que puedan creer esta verdad, para los que puedan entender que Él estaba allí siguiendo un plan, que no fue casualidad, que no fue que los hombres lo capturaron, todo estaba planeado y el Señor lo había dejado en su palabra. Nosotros podemos verlo. Y Él muere allí en la cruz, cargando tus pecados, cargando mis pecados. Eso fue lo que ocurrió, ¿sabes? Entre las 12 del día y las 3 de la tarde, la Escritura dice que hubo tinieblas en toda la tierra. Dice que Dios oscureció ese momento para que nadie pudiese ver lo que el Señor Jesucristo estaba pagando, cargando.
ese dolor espiritual para un ser santo, perfecto. Estaba siendo tratado como el pecado mismo. Eso es lo que Dios hizo allí en la cruz. Castigó a su Hijo y Él voluntariamente aceptó estar allí por amor de nosotros, para que nosotros podamos tener salvación y perdón de pecados. Pero hay una verdad que debes creer. Esa es la verdad. Ese es el Evangelio de salvación, que nosotros no solamente debemos comprender, sino que debemos creer con nuestro corazón. Eso es lo que yo te invito a hacer. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo.